Bueno chicos, vamos a empezar un tema nuevo que es la ciudad de Buenos Aires. Estuve viendo una conferencia de una persona, un historiador muy conocido que se llama Felipe Piña, que habla sobre las pandemias que hubo, las epidemias que hubo en la ciudad de Buenos Aires a lo largo de la historia de los últimos 200 años. Y bueno, les voy a ir contando un poco algunos apuntes que yo tomé sobre una conferencia muy larga que dio, que está en internet, la pueden ver. Pueden poner Felipe Piña, se escribe Pigna, conferencia sobre las pandemias y la van a ver, pero bueno, dura como 3 horas. Bien, la primera gran epidemia que hubo fue en el año 1868 y 1869, duró 2 años. Esta piensen que nos está durando apenas 2 meses. Aquella vez duró 2 años, fue de una enfermedad que se llama malaria y cólera. Causó 5.000 muertos en la ciudad y los motivos de que la gente se enfermara de esa manera es porque en aquella época no había agua potable, ¿tá? Ni cloacas. Así que la gente conseguía el agua para tomar de 2 maneras. Las familias ricas tenían en su casa, algunos los tenían en el patio, otras familias los tenían adentro de la cocina, tenían un pozo muy profundo de donde sacaban el agua. Saben que ustedes se ponen a excavar ahí donde estén, en su casa. Bueno, yo estoy en un 2.º piso, no me voy a poner a excavar porque llego a la casa del vecino, pero si fuera hasta la vereda, me pongo a excavar y en algún momento aparece agua. Bien, ese agua es potable, ¿tá? La tengo que filtrar, pero es un agua que no me va a hacer mal. Bien, pero esas eran las familias ricas. El resto de las personas que querían tomar agua, le tenían que comprar el agua al aguatero, que era una persona que pasaba con un carro cargado con un gran barril gigantesco de agua, y ese barril lo llenaba en el Río de la Plata, ¿tá? Se acercaba con su barril todos los días a la orilla del río y lo llenaba. Y después andaba por la ciudad y le vendía a la gente el agua, que la gente se acercaba con unos jarritos o con unos recipientes que tuvieran. Bien, el problema era que el agua del río, en la costa, estaba contaminada. Estaba contaminada porque en el riachuelo, que es un pequeño río que tenemos en el barrio de La Boca, en el riachuelo tiraban todos los desperdicios, toda la industria de las curtiembres. ¿Qué son las curtiembres? Ustedes vieron que cuando hicieron el resumen sobre la ganadería, uno de los productos que se sacan del ganado es el cuero, para hacer hacer todo tipo de cosas, ¿no? Ropa, zapatos, y en aquella época todas las cosas que tienen que ver con los caballos, las monturas, las riendas, todo eso que ahora no usamos tanto porque tenemos autos. En aquella época era súper importante, todo eso se hacía con cuero, y para que el cuero se pueda usar hay que tratarlo químicamente con sustancias químicas que produce un montonazo de desperdicio y de podredumbre, y todo eso se tiraba al riachuelo. ¿Y el riachuelo dónde termina? Termina en el Río de la Plata, en el lugar donde las personas que vendían agua tomaban el agua, o sea, agarraban el agua para venderla. Bueno, la cosa es que había un agua muy, muy, muy mala en Buenos Aires, porque además la ciudad estaba creciendo, ¿no? Bien, era el desperdicio de las curtiembres y de los mataderos, Bueno, 2 años después, en 1871, apareció otra gran epidemia, que esta vez no causó 5.000 muertos, causó 14.000 muertos, que fue la fiebre amarilla. La fiebre amarilla empezó en unos barrios que los vamos a estudiar ahora, porque vamos a estudiar la ciudad de Buenos Aires,
en unos barrios que eran los barrios del centro, el barrio de San Telmo, Valvanera, San Nicolás, todo lo que es el centro de Buenos Aires. En esos barrios vivían las personas ricas junto con las personas muy pobres, pero se tenía, los barrios eran San Telmo, Montserrat, San Nicolás, sobre todo. Bien, se creía que los que transmitían las enfermedades eran la población descendiente de africanos, o sea, los negros. Se creía eso, no era verdad. El que transmitía la enfermedad era un mosquito, ¿tá? Un parásito de un mosquito, que si te picaba, te enfermabas de fiebre amarilla y te morías. Pero bueno, las familias ricas, las familias blancas, que eran familias que tenían las propiedades, enseguida se fueron del centro de la ciudad y se fueron a sus casas que tenían en las afueras del centro. Las que estaban más cerca, las casas estaban donde ahora está nuestra escuela, el Normal 1, ¿tá? Que no está en el centro. Y otras que tenían casas más lejos se fueron a barrios que ahora se llaman el barrio de Belgrano o la zona norte, barrio de San Isidro, pero que eso estaba recontra lejos. Otros se fueron a un pueblito que se llamaba San José de las Flores, que ahora es el barrio de Flores, ¿tá? Bien, ¿qué es lo que ocurrió? El 80%, o sea, casi todos los que murieron fueron negros, descendientes de esclavos, y la mitad de ellos niños. Parte de los que escaparon, o sea, dentro de los que se fueron en realidad porque sí, porque no podían enfermarse, fue el presidente Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, y su vicepresidente. No se quedaron en el centro, no tenían ni idea de cómo es que se transmitía la enfermedad, así que tuvieron el temor de que se fuera a contagiar el presidente y se muriera, y la ciudad y el país se quedara sin presidente. Así que se tomaron un tren y se fueron a un pueblo que se llama Mercedes, que está en el campo, para protegerse. Pero claro, no dejaron a nadie para ocuparse de la situación en la ciudad. ¿Quiénes se ocuparon de la situación en la ciudad? Se ocuparon algunas personas, médicos importantes que había en ese momento y que tomaron los mandos. Esos médicos se llamaban el doctor Muñiz, el doctor Argerich, el doctor Rawson. Son tres apellidos que ahora son los nombres de grandes hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Bien, el doctor Muñiz fue un héroe que murió contagiado por la fiebre amarilla atendiendo enfermos durante la epidemia. En el año 1871 murió. Bueno, la cosa es que las casas de las personas ricas que quedaron en el centro, quedaron deshabitadas. Esas casas lo que hicieron eran mansiones inmensas. Esas mansiones, lo que hicieron los ricos, los dueños de esas, fue dividirlas en pequeñas casitas, en habitaciones, porque eran, como ustedes se imaginarán, yo no estuve en ninguna supermansión de esas, pero lo he visto en películas. Las mansiones tienen cantidad de habitaciones, entonces lo que ellos hicieron fue alquilar cada habitación a una familia, porque en aquella época empezaban a llegar inmigrantes de Europa para poblar nuestro país, ¿sí? Entonces todas esas familias que llegaban de allá no tenían dónde vivir, y entonces estas familias ricas lo que hicieron fue alquilarle a cada familia una habitación. Estas grandes mansiones transformadas en lugares donde vivían muchísimas familias se llamaron conventillos y fueron un tipo de vivienda típica de aquella época, ¿tá? Donde vivía la gente que no tenía casa y que vivían ahí durante muchos años hasta que quizá los hijos lograban tener una casa, pero los padres que llegaban con la gente, con los chicos chiquitos, los primeros que llegaban en los barcos a poblar nuestro país,
Bueno, era la solución que encontraban para poder vivir. En 1880, empezaron las obras para que Buenos Aires tuviera agua corriente y cloacas. Ustedes van a tener que ir anotando, tomándose nota, después lo vuelven a ver a esto, de algunas fechas. 1880 empiezan las obras, 1880, 1890 se construye ese edificio preciosísimo que está delante del Normal 1, el edificio de aguas, que son unos grandes tanques de agua. Nosotros hubiéramos ido de excursión ahí si hubiéramos estado en la escuela, pero bueno, estamos cada uno en su casa. Bueno, lo que es muy importante es que vean, sean conscientes de que si bien hace 100 años que empezaron esas obras, hoy en día en cantidad de barrios no llegó todavía el agua corriente y hay cantidad de gente que vive sin tener cloacas. Estamos no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo lo que son los barrios que rodean a la ciudad. Bien, por último, no nos vamos a centrar en esto último, pero se los cuento. Hubo otra epidemia en 1917, que fue la gripe española, que causó 15.000 muertos, en el interior del país sobre todo, porque en la ciudad ya estábamos un poco mejor, pero que causó 15.000 muertos. Causó 50 millones de muertos en todo el mundo, pero en nuestro país 15.000. Bueno. La última gran epidemia, pandemia, todavía continúa, que es la pandemia del HIV, que lleva 30 años en el mundo, no se detiene. En algunos países la podemos controlar con medicamentos, pero en otros países, como en África, casi todo el mundo tiene, bueno, casi todo el mundo no, pero cantidad de gente tiene el virus del SIDA y continúa transmitiéndose y sin encontrarse la cura. Lo que logramos hacer es que las personas enfermas no mueran, puedan tener una calidad de vida normal, pero siguen estando contagiadas, ¿está? Bueno, en este caso la pandemia se llevó a 30 millones de personas y continúa la del SIDA, ¿está? Bueno, que es de transmisión, se transmite por la sangre y por transmisión sexual. Bueno, esto se los quería contar. Yo ahora, después de este video, lo que les voy a poner son unos links que están disponibles gracias a ver, algunos de ellos son noticias de canales de televisión que las van a ver, otras son infografías. Infografías es un dibujo que te da información, que son de AISA, que es la empresa del agua potable y cloacas en Buenos Aires. Otros son videos de AISA también, que nos muestran cómo se hace la potabilización del agua, que se la saca del Río de la Plata y cuál es el proceso que hacen para poder limpiarla, y que nosotros podamos hacer este acto casi mágico que tenemos en nuestras casas de abrir la canilla y que salga agua, que sabemos que muchos de nuestros compañeros, no sé, las familias de ustedes, pero sabemos que en estos días en Buenos Aires hubo gente que estuvo sin agua, que es algo terrible porque nos están diciendo que tenemos que lavarnos las manos constantemente. Imagínense si no tuviéramos agua en casa. Así que, bueno, la idea, chicos, es estudiar la ciudad de Buenos Aires basándonos en el servicio del agua potable y su importancia relacionada con la aparición de epidemias periódicas a lo largo del tiempo que se van dando en nuestra ciudad y en todas las ciudades del mundo. Pero bueno, la importancia del agua potable, ¿está? Después de este video, véanselo, tomen algunos datos, cómo se llamaron las epidemias, en qué años empezaron, vuelvan a verlo y después vayan viendo los links que yo les voy a ir pegando en el muro, ¿está?
Por último, vamos a tener que hacer una actividad, un texto van a tener que escribir argumentando con sus propias palabras, usando su cabeza, qué opinan. Primero argumentando por qué es importante. Y después opinando acerca de qué les parece esto de que haya partes de nuestro país y de nuestra ciudad que todavía no tengan acceso al agua y a las cloacas. ¿Está? Hasta luego.